para dictaminar la iniciativa por la cual se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la República y del Código Penal Federal en relación con la reciente reforma al artículo 73 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, infracción y que por primera en relación con agresiones a periodistas o medios de comunicación. Virtud que ha sido previamente circulado en el dictamen, en razón de que el título de la asistencia contamos con la posibilidad legal para sancionar decididamente, le rogaría a la senadora secretaria de Gómez si esto se va a la lectura sobre lo definido. Orden del día. Lista de asistencia y en su caso declaración de la existencia del quórum. Punto número 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos con opinión de la Comisión de Gobernación sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. Punto número 4, clausura de la reunión. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia de su consideración, el dictamen correspondiente, voy a formular en términos muy generales la presentación al dictamen. Como es por todos conocidos, el propósito de la iniciativa fue establecer las dimensiones y las condiciones a través de las cuales se ejerce la facultad de atracción sobre delitos de foro común cometidos contra periodistas, personas o instalaciones, derecho a la información, libertad de expresión o imprenta. La propuesta de dictamen establece 9 posibilidades, 9 condiciones para poder ejercer esta facultad de atracción y algunas importantes innovaciones con respecto a la iniciativa. Señalo básicamente 2. La existencia de un recurso de consideración en el caso de que el Ministerio Público Federal no acuerde o acuerde en negativa el ejercicio de la facultad de atracción. Y en segundo lugar, el deber del Ministerio Público Federal que conozca que un caso ha traído de acotar las leyes de investigación relativas a la afectación y limitación de todo el derecho de información, la libertad de expresión, con la consecuencia también obligación de darle parte de todos los registros, datos, dotaciones de investigación que cualquiera de la Procuraduría tenga sobre el delito de que se trate, con el propósito de que en el ejercicio de facultades de investigación el Ministerio Público Federal pueda conocer si cualquier delito cometido en el orden común tenía como finalidad afectar las libertades de expresión o el derecho a la información o de imprenta. Esta es una consideración de en lo general. Entiendo que las señoras senadoras y señores senadores quieren hacer formulaciones de carácter general, está abierto para ese propósito de turno de la senadora Angélica Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Bien, gracias, presidente. Es muy importante el proceso que estamos concluyendo, que hemos iniciado a partir de que inscribimos diversas reformas a diversos ordenamientos a los que estamos obligados a partir del transitorio de la Ley General para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y los preceptos derivados del artículo 73 constitucional. Aunque estamos un poco atrasados respecto del transitorio que nos otorgaba 6 meses, yo creo que es importante mencionar que no es un proceso en el que estamos recientemente iniciando, sino que tenemos prácticamente desde que entramos a la legislatura y sobre todo a partir de que en lo concreto diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y defensoras de los derechos de periodistas hicieron llegar a estas comisiones a este Senado de la República para que pudieran contribuir, coadyuvar en el propósito de conclusión de todo este proceso de reforma para que nuestro marco jurídico tuviera, como usted bien lo ha señalado en su intervención, tener todas las condiciones jurídicas para cuando estamos frente a los supuestos de atracción de los asuntos que están inscritos
inscritos en el orden local y que por X o Z razón, que también están aquí en el propio dictamen, tienen que ser atraídos por la federación. Entonces, es muy importante, finalmente, mencionar que es verdad que no se está federalizando el delito. Es algo que tenemos que aclarar porque en la propia verificación de la discusión por parte de estas comisiones, de cuando el constituyente, cuando el legislativo discutió la reforma del artículo 73, efectivamente definió con puntualidad que no era la pretensión federalizar el delito. Es importante señalarlo para que no haya confusión y sobre todo para que se entienda cuál es la atribución que tenemos conferida y que en ese sentido creemos que las comisiones están inscritas las reformas que ahora estamos poniendo a la consideración de todos y todas sus integrantes. Y finalmente, también creo que es importante destacar que estamos frente a un proceso importantemente de consideración a partir de que estamos frente a un nuevo gobierno, que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto ha planteado también reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que esto significa una organización, como está en su derecho, el titular del Poder Ejecutivo Federal, en donde ciertamente va a organizar muchas de las dependencias que están escritas en la propia reforma que aprobamos hace unas semanas, que ya están en vigor, y que obviamente también van a tomar algún cambio que seguramente va a tener la propia Procuraduría General de la República, de tal forma que nuestra pretensión también es que no entorpezcamos, sino por el contrario, cuando vemos en la organización de la propia Procuraduría General de la República para que tenga condiciones de implementar todas las atribuciones que hoy estamos definiendo en estas reformas. Asimismo, también el Poder Judicial de la Federación para que tengamos condiciones de dar respuesta a los reclamos, a las solicitudes que desde todas las voces nos han estado solicitando y exigiendo que el Senado de la República pueda aprobar estas reformas para concluir todo este proceso. Obviamente, y con eso termino, este es un proceso que está eminentemente en el ámbito legislativo. Esperemos que lo que ahora estamos decidiendo ciertamente puedan ayudar a tener toda la estructura legal que permita al propio Poder Ejecutivo tomar todas las acciones y medidas que tiene que tomar para que realmente haya justicia para defensores de derechos humanos y para periodistas y medios de comunicación. No podemos decir que ya con esto se resuelve. Yo creo que necesitamos también de la permanente coadyuvancia y de la permanente consolidación de la propia organicidad de quienes están interesados en que esta materia hoy legislemos, y que en ese sentido nosotros seremos muy respetuosos y estaremos escuchando a estas organizaciones para que nos sigan pidiendo y vean en el Senado de la República un coadyuvante en este propósito, en este objetivo que es buscar justicia, pero sobre todo crear condiciones distintas en el país para que el ejercicio de la libertad de expresión, para que el derecho a la información, el derecho que tiene la imprenta y la prensa, efectivamente que están inscritos en la Constitución, puedan ser plenamente vigentes. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias. La materia de nuestro favor, la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Salud. Muchas gracias, presidente. Saludando por afecto a mis compañeras y compañeros senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos y, por supuesto, contando con la valiosa opinión de la Comisión de Gobernación, cuya presidenta Cristina Díaz está aquí presente. Quisiera más que hacer referencia a las modificaciones y reformas que se hicieron, subrayar y resaltar el concepto que se logra con esta reforma de protección de uno de los más altos valores
de los que una sociedad se puede apreciar, que es el del derecho a la información, a través de la protección de quienes día con día, en el ejercicio cotidiano, nos garantizan ese derecho a la información en una actividad y en un ejercicio que en estos tiempos en algunas regiones del país se ha tornado riesgoso o peligroso para sus vidas o para el ejercicio de su propia función. A mí me parece que al trabajar el Senado de la República a través de estas comisiones en el fortalecimiento de este tema, protegiendo la figura de los periodistas, de quienes desde los medios de comunicación hacen posible el que tengamos acceso a este alto valor del derecho a la información, robustecemos y fortalecemos el andamiento jurídico necesario para que la Administración Pública Federal, a través de la Procuraduría General de la República, ejerza la facultad de atención y con eso coadyuve a aquellas entidades de aquellos estados en donde no sea suficiente la acción local para poder sostener una acción persecutoria eficiente que verdaderamente garantice ese derecho de los periodistas a un ejercicio libre y, por supuesto, a garantizar que sus vidas no estén en riesgo y que cuando lamentablemente esas vidas hayan sido perdidas se cumpla con la máxima constitucional de que a todo delito debe de corresponder una investigación y una sanción a quien haya transgredido la ley. Yo quiero congratularme por el ejercicio que se ha hecho por estas comisiones unidas, no solamente de escuchar a todas las voces interesadas en fortalecer, en aportar, en incorporar nociones y aspectos específicos a esta reforma, sino también congratularme porque en el trabajo interno de estas comisiones logramos un consenso que permite que el día de hoy estemos planteando por el presidente de la Comisión de Justicia la aprobación de este tema, que es un tema sustantivo, me parece, para el fortalecimiento de la vida democrática del país y para la protección de quienes desde una de las más elevadas misiones, la llamaría yo, en la vida democrática desde el periodismo, que nos garantiza día por día que los mexicanos tengamos acceso a una información objetiva, segura y sobre todo que nos vaya permitiendo formar y forjar opinión, sobre todo para los jóvenes. Con esto concluiría mi participación, no sin antes felicitar al señor presidente, felicitar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, felicitar a la licenciada Eli Gómez, que ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo en la consolidación de esta reforma, felicitar a la senadora Cristina Díaz y por supuesto a los integrantes de mi comisión que han estado muy atentos a las tareas que se llevan a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora presidenta. Ahora se participa el uso de la voz. La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobierno. Muchas gracias, presidente. Saludo con el respeto y el afecto a mis compañeros senadoras y senadores y a nosotros, a la opinión de la Comisión de Gobernación. Llegamos en tiempo y forma el día 18 de diciembre del año anterior, del 2012, nuestra opinión sobre esta iniciativa de proyecto de decreto para el que se busca reformar, agregar y adicionar diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del Código Penal Federal, y este tema tiene una gran relevancia respecto a la protección de los periodistas y a la libertad. Creo que es necesario reconocer a los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando agresiones y violaciones a sus derechos humanos en los últimos tiempos, por lo que ha resultado imperativo proteger la actividad esencial que realiza en beneficio de la vida pública de la sociedad de México y en especial en los casos en que los profesionales de la educación están sufriendo situaciones de alto riesgo. Consideramos, los integrantes de esta comisión, que en los últimos años gran parte de estas agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión constituyen delitos de la competencia de la autoridad local, por lo
tengan efectos también a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por la autoridad federal para poder garantizar una mayor eficacia a la capacidad y el manejo de los procesos correspondientes y por ello así evitar un mal de nuestra economía. Las recomendaciones también internacionales de Corea también fueron consideradas como un llamado de alerta para los legisladores y ameritó la renovación del marco normativo para que pueda permitir a las autoridades competentes en los distintos ámbitos accionar de manera inmediata en contra de aquellos que atenten contra la libertad de expresión y que se reitera son razonamientos válidos para la reforma que ahora se plantea a esta ley secundaria para dar vida a las disposiciones de la reforma constitucional. Consideramos que afectar la libertad de expresión es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia de una sociedad. Es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han acentuado las violaciones a sus derechos humanos y por lo que resulta imperativo proteger esta actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública de México y en especial en los casos en que los profesionales de la información están cubriendo situaciones de alto riesgo. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser tutelado por el derecho penal porque este se constituye en un bien jurídico de la sociedad. La interesa se proteja y sea sancionado a quien lo comete. También podemos afirmar que la libertad de expresión va más allá del tratamiento histórico de todo ejercicio del derecho de expresarse a través de cualquier medio o del derecho de negarse a información pública gubernamental. Es decir, el ejercicio de un derecho individual entraña también el derecho colectivo o social, porque la libertad de expresión es un medio para la circulación de las ideas de información y para la comunicación social, tanto a nivel nacional como internacional, y desde luego también esto incluye las nuevas tecnologías que es el periodismo digital. Con estas expresiones lo hago no a nombre propio, sino a nombre de todos los que integramos la Comisión de Educación, y por ello felicito y reconozco este trabajo tan importante que ha hecho el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Suárez, la compañera senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Graciela vicepresidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, y por supuesto también reconocer el trabajo y el esfuerzo cotidiano de todos los compañeros senadores y senadoras, y no quisiera dejar de lado sin darle este reconocimiento a nuestra amiga la senadora María Gómez, secretaria de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, senadora. Está bien. Tiene el uso de la respuesta. Gracias, presidente de la Comisión de Justicia, presidentas de las comisiones de Estudios Legislativos y de Derechos Humanos, compañeras, compañeros senadores. Desde la perspectiva de los derechos humanos, creemos que se da seguridad a periodistas, comunicadores y personas en defensa de los derechos humanos para la libertad de expresión. Vemos que esta reforma es pertinente debido a que las condiciones que tenemos sobre el tema en viviendo hoy en día en México, dado que es el país considerado en primer lugar en materia de muertes y desapariciones de periodistas a nivel internacional. Y esto pues afecta el derecho